Muy buenas tardes, estimado Cristóbal, estimado Javier y a todos los amigos que nos están escuchando en A Dialogar y en este segmento de Planeta Vivo. Bienvenidos a Planeta Vivo, donde el medio ambiente también se escucha y se ve. Hoy ya 10 de agosto del 2022. A continuación les presentamos las noticias y sus repercusiones en nuestra esperanza de un mundo mejor. Vayamos con la nota, por favor, de noticias. El presidente Pedro Castillo, entre otras tantas medidas contraproducentes, ha juramentado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores al abogado Miguel Ángel Rodríguez Macay, quien es un férreo opositor del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que fortalece la justicia ambiental y protección de los defensores ambientales. Con esta designación, la derecha peruana se ve fortalecida en su injusto objetivo de impedir la participación ciudadana en materia ambiental. Debe señalarse que América Latina se destaca por ser la región a nivel mundial en la que la mayor cantidad de personas que defienden el medio ambiente son asesinadas. El Acuerdo de Escazú es, pues, el primer tratado en reconocer el peligro que afrontan solos y en situación de total vulnerabilidad los líderes de los pueblos indígenas. Las lluvias torrenciales en Corea del Sur han causado estragos por todo el país en la última semana ante la prolongada temporada de fuertes vientos monzónicos. Tras el desastre, la Agencia Forestal Surcoreana elevó las advertencias de deslizamientos a su nivel más alto en todas las regiones, debido a que también un dique de 100 metros colapsó en el río Seomjin, uno de los más importantes en el extremo sur de la península, inundando cultivos y casas, lo que obligó a la evacuación de más de 3.000 personas. Desde que comenzaron las incesantes lluvias hace 46 días, más de 8.200 viviendas han resultado dañadas, 51 carreteras han sido bloqueadas, al igual que 5 vías férreas, de acuerdo con los equipos de rescate. Las lluvias torrenciales en el desértico Valle de la Muerte de California han arrastrado los coches de los turistas. Dicho valle ha recibido el equivalente a un año de lluvia en solo 3 horas el viernes pasado, dejando a unas 1.000 personas temporalmente aisladas. Mientras un estudio realizado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU se concluyó que tales eventos de lluvia monzónica, como también está ocurriendo en Corea del Sur, se están volviendo más intensos como resultado de la crisis del cambio climático. Mientras tanto, Irán acaba de registrar su temperatura más alta de la historia en el mes de agosto. El viernes pasado, la ciudad de Ahvaz, que se encuentra en el sudoeste iraní, alcanzó los 53 grados Celsius y la sensación térmica era de unos abrumadores 61 grados Celsius. El domingo pasado se inició una nueva era política en Colombia, con la asunción de Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez Mina como la primera mujer afrocolombiana que presta juramento como vicepresidenta. Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda del país y la activista ambiental Francia Márquez Mina es su vicepresidenta. Francia Márquez es una prominente ambientalista ganadora del premio Goldman en 2018 por ayudar a organizar a las mujeres de la comunidad de La Toma, en el Cauca, al sudeste del Pacífico colombiano, para detener la minería ilegal de oro en sus tierras ancestrales por parte de grandes corporaciones mineras internacionales. A pesar de las amenazas de las multinacionales y los paramilitares, Francia Márquez perseveró en su lucha. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, y también juro ante mis ancestros, ha dicho Francia Márquez en su juramento, en el que ha añadido su ya característica frase, hasta que la dignidad se haga costumbre. Ayer, 9 de agosto, se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Lamentablemente, vista la situación en la que se encuentran, no hay nada que celebrar, porque el mundo llamado civilizado persiste en excluirlos a pesar de que en el mundo aproximadamente existen 5.000 grupos indígenas que hacen unos 400 millones de personas que viven en más de 70 países en los 5 continentes. Es así como los casi siempre excluidos de los procesos de toma de decisiones siguen siendo marginados, explotados, sometidos a represión, tortura y asesinatos cuando levantan la voz en defensa de sus derechos. Debe entenderse que las luchas de los pueblos indígenas son luchas de toda la humanidad. En la descolonización de los pueblos indígenas se encuentra nuestra propia libertad.
Muy bien, esto es lo que sucede en el mundo ambientalmente. Y también, bueno, una de las fechas que se conmemoró ayer, una importante fecha sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que ya más adelante los estaremos desarrollando mejor en este segmento. Ahora vayamos con el anuncio que ayer hizo la Organización Meteorológica Mundial. Vayamos con el informe sobre las olas de calor. El mes pasado fue uno de los julios más calurosos registrados en el mundo, señaló ayer martes la Organización Meteorológica Mundial, que es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas. El mundo acaba de tener uno de los 3 julios más calurosos registrados. Y como todos sabemos, una ola de calor muy prolongada e intensa afectó a distintas partes de Europa, dijo la portavoz de la mencionada organización, Claire Nulis. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud informó que la ola de calor en Europa fue responsable de 1.700 muertes solo en la península ibérica y pidió una acción conjunta para hacer frente al cambio climático. En las últimas décadas, cientos de miles de personas han muerto como resultado del calor extremo durante olas de calor prolongadas, a menudo con incendios forestales simultáneos, dijo en un comunicado el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge. Este año ya hemos sido testigos de más de 1.700 muertes innecesarias en la actual ola de calor en España y Portugal, agregó. También destacó que la exposición al calor extremo a menudo exacerba las condiciones de salud preexistentes y señaló que las personas en cualquier extremo del espectro de la vida están en riesgo particular, es decir, bebés, niños y personas mayores. Los gobiernos deben demostrar voluntad política y liderazgo genuino en la implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático. ...1.700 muertes por las olas de calor en Europa. Como vemos, el calentamiento global hace que las olas de calor sean cada vez más ardientes, más duraderas y más comunes en todo el planeta. Se espera, desgraciadamente, que el costo de las olas de calor en la salud humana aumente a medida que el calentamiento global continúa, porque la crisis climática no es frenada con urgencia. Ahora vayamos a una pequeña pausa. Luego de la publicidad vuelve Planeta Vivo y desarrollando lo que tenemos para el día de hoy para ustedes. Muy bien, otra vez de regreso en Planeta Vivo. Como les comentábamos antes de la pausa, ayer 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Como sabemos, no hay nada que celebrar porque la situación de nuestros indígenas es terrible, cada vez peor con los asesinatos que se van dando. Y vayamos a ver este pequeño informe que tenemos para ustedes. Los pueblos originarios son constantemente tratados como pueblos sin cultura y como tal, salvajes o también como pueblos exóticos o extravagantes por parte del llamado mundo civilizado. En esta oportunidad, con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Originarios, celebrada ayer 9 de agosto, es de justicia reconocer en ellos los grandes aportes que brindan al mundo entero. Y es que, desde la conservación y la propia cosmovisión, los pueblos originarios cumplen un rol fundamental y clave en el cuidado y conservación de los recursos naturales. Son guardianes de los bosques y cumplen un rol importante para enfrentar la crisis climática. Además, las actividades como la agricultura que practican, la conservación y restauración de sus bosques y el respeto a la naturaleza en razón a su cosmovisión son solo algunas prácticas que efectivamente ayudan a la salud de nuestro planeta.
También debe destacarse el papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión de los conocimientos tradicionales, ya que ejercen un rol comunitario y cada vez más toman más iniciativas como la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Frente a esta realidad, es condenable la decisión de la mayoría del anterior y actual Congreso que impidió la ratificación del Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es establecer reglas ambientales desde una expectativa de derechos humanos, aplicables en toda América Latina y el Caribe, a partir de tener acceso a la información en materia ambiental, derecho a la participación ciudadana y acceso a una justicia ambiental. América Latina se destaca, pues, por ser la región a nivel mundial en la que la mayor cantidad de personas que defienden el ambiente son asesinadas. Por supuesto, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado en reconocer dicho peligro que afrontan los líderes de las comunidades indígenas. Por ello, procura protegerlos. ¿Cuál es la razón, entonces, por la que la derecha peruana y sus congresistas no ratifican el Acuerdo de Escazú? Y esa es la pregunta que nos dejan a todos los peruanos y a todas las comunidades indígenas. ¿Cuál es la razón? La violencia que está silenciando a los líderes indígenas de la Amazonía peruana no termina con su muerte. Ese ensañamiento se traslada después a sus familiares y al resto de su comunidad. Muchos de ellos siguen recibiendo amenazas o son sometidos al despojo de sus territorios. Viven acechados y con miedo constante. El Estado, entre tanto, continúa sin garantizarles protección ni acceso a la justicia, mientras la cifra de asesinatos se mantiene cada vez en aumento. La impunidad en el Perú ha hecho que la defensa de la tierra termine siendo una herida abierta. Vayamos a ver este pequeño informe sobre los defensores ambientales, impunidad y duelo en la Amazonía. Santa Rosa de Alto de Chambira, región de San Martín. Me llamo Limber Marichi. Mi padre, Emilio Marichi, fue el protector de la comunidad Shawis y quien lideró la lucha por la titulación de nuestro territorio. Mi nombre es Diana Ríos. Mi padre, Jorge Ríos, fue el segundo jefe de la comunidad Ashénicas. Luchaba contra los taladores ilegales. El 5 de abril de 2014 asesinaron a mi padre de un disparo en el pecho. El 1 de septiembre de 2014 asesinaron a mi padre, junto con Edwin Chota, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo. Desde 2011, al menos 29 defensores ambientales en el Perú han sido asesinados por traficantes de tierras, narcotraficantes y taladores ilegales. Cuando un apu muere, la comunidad se siente perdida. Había mucho temor, pero yo decidí no abandonar a los míos. El cuerpo de mi padre jamás apareció. El gobierno nunca apoyó a las 4 viudas ni a los 14 huérfanos. Luego vinieron contra nosotras. Sin dinero no hay justicia en este país. Los defensores ambientales no son una prioridad para el Estado. Mi deber era continuar con la titulación de nuestro territorio y estoy dispuesto a morir por ello. Mi padre me encomendó una tarea y no estaré tranquila mientras los culpables estén libres. El espíritu de mi padre está dentro de la naturaleza. Por él, este bosque sigue vivo. A 8 años del asesinato de Emilio Marichi y Jorge Ríos, sigue sin haber culpables. Durante la pandemia, al menos 10 defensores ambientales han sido asesinados. Un hecho que se replicó en el resto de América Latina, donde solo en el año 2020 murieron 165 líderes. Mientras el mundo estaba paralizado por la COVID, 203.000 hectáreas del bosque amazónico peruano fueron deforestadas. El pueblo Asháninka incendiado, 4 comuneros indígenas asesinados y 1 grave tras ser golpeado es el saldo que deja en lo que va del año, y el asedio criminal en las comunidades nativas del Perú. Desde el 2020, la escala de violencia deja
171 casos de amenazas y atentados activos contra defensores de derechos humanos. Vayamos con la nota sobre la violencia en comunidades indígenas. 171 casos de amenazas y atentados activos contra defensores. Entre 2016 y 2021, según la información recopilada de 11 organizaciones ambientales y de derechos humanos, 48 líderes y pobladores indígenas fueron asesinados en la Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Y acá la gran pregunta que nos dejan es, ¿la justicia está resolviendo los crímenes contra los líderes indígenas? Vayamos con la pequeña nota. Las constantes amenazas, persecuciones y asesinatos hacen de América Latina una de las regiones más peligrosas para los defensores ambientales. Según Global Witness, 3 de cada 4 ataques a defensores en el mundo fueron registrados en esta región. El informe confirma además que la Amazonía es una de las zonas de mayor conflictividad para quienes defienden el territorio y el medio ambiente. Mongabay Latam recopiló información sobre los asesinatos a líderes indígenas en la Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú desde 2016, para intentar responder a esta pregunta. ¿Cuántos de los crímenes contra defensores ambientales indígenas han sido resueltos por la justicia? Mongabay Latam revisó los registros de varios casos. Conversó con 11 organizaciones de derechos humanos y ambientales y con 10 abogados que representan a los familiares de las víctimas en estos 4 países. Lo que halló es que en los últimos 6 años, 58 líderes y pobladores indígenas han sido asesinados por defender el medio ambiente y su territorio. En Brasil se registraron 39 casos, 26 de ellos siguen en investigación policial. Solo un caso, el de Paulino Guajajara, ha llegado a juicio. El juicio empieza este año. En Perú se identificaron 10 casos de asesinatos a líderes y pobladores indígenas. Solo en uno, el del dirigente cacataibo Arbildo Meléndez, se sentenció a 4 años de prisión al responsable. La defensa considera que es una pena muy baja. En Ecuador se registraron 2 asesinatos en la Amazonía. En ninguno de los procesos se ha identificado a los posibles perpetradores. Y en Colombia, las organizaciones de derechos humanos consultadas han contabilizado 7 asesinatos de pobladores indígenas en los últimos 6 años. Todos murieron por defender sus territorios. Pese a que la Fiscalía de Colombia afirma que se ha avanzado con el 10% de los casos, no hay información concreta que permita esclarecer estos crímenes. La mayoría de los 58 líderes y pobladores indígenas ya había recibido amenazas. Aunque pidieron garantías para sus vidas, fueron asesinados. Pese a lo alarmante de esta situación, ni Brasil, Perú o Colombia han ratificado el Acuerdo de Escazú, considerado clave en la protección de la vida de defensores. Solo Ecuador lo hizo en mayo del 2020, aunque los líderes indígenas señalan que no se han creado los mecanismos para su implementación. Bueno, como vemos, aún siguen muchos crímenes impunes.
indígenas de la Amazonía siguen esperando por la ansiada justicia. Vayamos con este pequeño videito. Y a todo esto, algo que podría ser de buena solución y que se ha estado viendo como muy fuerte en América Latina, menos en algunos países como Brasil, Colombia y Perú, es el Acuerdo de Escazú. Y haciendo un pequeño recordaris, el Acuerdo de Escazú es una herramienta justamente para la protección del medio ambiente y los derechos humanos, que lo que busca es garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina. ¿Y por qué es importante el Acuerdo de Escazú? Porque establece objetivos para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental, para que las personas puedan ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales, porque también pueden acudir a la justicia para casos por afecciones al ambiente, y porque promueve la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Es por eso que se busca el ratificar el Acuerdo de Escazú, y como hemos visto en los anteriores segmentos de Planeta Vivo, Perú simplemente a todo este problema lo que ha hecho es archivar este acuerdo. Y frente a eso, justamente les queremos informar por medio de Planeta Vivo cuál es la importancia de esto y cuál es la importancia que le está dando nuestro Congreso frente a tantos casos de asesinatos y de injusticias a nuestros pueblos indígenas. Como decimos, ya van 29 defensores ambientales y líderes sociales asesinados acá en Perú sin protección. Durante la pandemia, 19 eran los indígenas que fueron ultimados por defender sus territorios de las mafias del narcotráfico y la minería, y también por la tala ilegal. Entonces, algunos datos también que se podría decir es que en el gobierno de Pedro Castillo ya han sido asesinados 6 defensores. En el de Alejandro Toledo fueron eliminados 17. En el de Alan García murieron 83 líderes indígenas. En el de Ollanta 82, en el de PPK 15, en el de Martín Vizcarra 13, en el de Manuel Merino 2 y en el de Sagasti 8. Como vemos, las cifras de asesinatos siguen cada vez en aumento. También, ya casi terminando nuestro segmento de hoy, tenemos el saludo especial de Vilma Maynas, que es una mujer indígena de la comunidad Shipibo-Conibo. Vayamos con su saludo. Hakuyambu kiriaki matuarkai, uariki Vilma Maynas inuma, no kuhanuriki pekuruna en Shipibo, en nuska tanara matoyuyei, en nuso matonuska kiyuyei desde Planeta Vivo en Cochón. Muy buenos días, yo me llamo Vilma Maynas inuma, pertenezco a la comunidad nativa de Panaillo, bajo Ucayali. Saludar a Planeta Vivo. Mantenemos nuestros bosques, mantenemos también nuestro medio ambiente y también pedimos que haya justicia para nuestros dirigentes que lo están asesinando y nosotros queremos justicia, no que no se quede impune. Muy bien, escuchemos el mensaje de Vilma, que nos pide que los crímenes no queden impunes. Muchas gracias, Vilma, por tu saludo. Y con esto nos estaríamos despidiendo por el segmento de hoy. Hemos seguido muy atentos, como siempre, tu importante informe. Nos quedamos impresionados con las temperaturas en Irán, 53, 64 la sensación térmica.
lo que nos acaba de decir la señora Vilma y la estadística tremenda de muertes de nuestros defensores. Una lástima que en la ciudad solamente vemos lo que ocurre y ninguna muerte es inútil, pero acá estamos pendientes de los accidentes, de los cuchillazos, que no están bien en absoluto, pero nos olvidamos que también son seres humanos los que están habitando zonas como la selva, los asentamientos mineros. Pero finalmente, Dayamis, nos creían erradicados, pero somos semillas, como dice un dicho de nuestra gente de adentro. Sigamos pensando como semillas, Dayamis, y esperamos que alguna vez los desheredados de la tierra, como diría Facundo Cabral, tendrán el lugar preferencial, que lo tienen muy bien merecido. Muchas gracias, Dayamis. Así es, estimado Cristóbal. Y ojalá que, como hemos visto en la mayor parte de nuestro segmento de hoy, que por fin se firme el Acuerdo de Escazú. Como vemos, esa ha sido una respuesta totalmente frente a tantas muertes que nos ha dado el Congreso, ¿no? ¿Cuántas muertes más se necesitan para que ese Acuerdo de Escazú pueda al fin darse? Aún se sigue dejando de lado temas tan importantes y que estamos hablando no solamente de materia ambiental, sino de derechos humanos. Entonces, es algo que todos los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, tomen conciencia de esto y lo hagamos respetar por nuestros pueblos originarios, por nuestros pueblos indígenas y por los derechos humanos de todos. Muchas gracias, Dayamis. Nos estaremos viendo el próximo miércoles. Un abrazo, saludos.